Procesos de evolución de la migración en México. La era de la inmigración indocumentada, 1965 a 1985. En Estados Unidos, en 1965, junto con la terminación definitiva de las políticas migratorias, existieron algunos cambios importantes. Los agricultores estadounidenses se hicieron dependientes de la mano de obra mexicana, debido a que esta era extremadamente barata. Sin embargo, esto causó que la agricultura en Estados Unidos se etiquetara como algo para extranjeros y dejara de ser atractivo para los nativos de Estados Unidos. Entre 1942 y 1965 se integró el programa Bracero. Este consistía en ayudar a los mexicanos a ir a trabajar a Estados Unidos durante un tiempo, para después regresar a su casa, reduciendo los riesgos y costos de migración y creando redes que facilitaran el acceso a trabajos en Estados Unidos. Los estadounidenses tenían mano de obra barata y los mexicanos tenían oportunidades de trabajo. Sin embargo, cuando finalizó el programa Bracero, los agricultores estadounidenses se quedaron sin mano de obra, pues contratar nativos era muy costoso y, como mencionamos anteriormente, este tipo de trabajo ya estaba etiquetado como algo para extranjeros, por lo que los nativos no estaban interesados en hacerlo. Por otro lado, al trabajar en USA, los mexicanos se dieron cuenta de que en Estados Unidos había mejor calidad de vida. La era de la inmigración indocumentada, 1965 a 1985. Los mexicanos ya no querían regresar a México, sino que buscaban llevar a su familia a Estados Unidos con ellos para poder quedarse mucho más tiempo en el país y llevar una mejor vida con mayores oportunidades. Debido a esta situación, el gobierno estadounidense impuso varias reglas para que fuese más difícil para los mexicanos entrar a Estados Unidos. Los mexicanos fueron buscando nuevas formas de cruzar a Estados Unidos, fomentando la migración indocumentada. Especificaciones del sistema migratorio entre México y Estados Unidos, 1965 y 1985. La migración indocumentada se volvió más común con el tiempo y en el año de 1980 se desató una migración fuera de control. Proceso migratorio. Entre los años 1965 y 1980 se detectó que la migración seguía patrones, pasos muy específicos: salir, cruzar, llegar, trabajar, remitir, regresar y volver a partir. Salir y cruzar. Los mexicanos salían de su país de origen, México, y cruzaban hacia Estados Unidos con el fin de buscar mejor calidad de vida. Llegar y trabajar. Al llegar a Estados Unidos, lo que más buscaban los mexicanos era dónde poder establecerse y los empleos que podrían tener, mayormente de campo. Remitir. En este paso prácticamente consiste en generar dinero y enviarlo a sus familias en México. Regresar y partir de nuevo. Finalmente, después de haber estado un buen rato trabajando en Estados Unidos, los mexicanos regresaban a su país. Algunos volvían a ir a Estados Unidos repitiendo dicho proceso una y otra vez. La Gran Escisión, de 1985 a 2000. Este periodo mostró la evolución de flujos migratorios de México hacia Estados Unidos, provocando la implementación de estrategias como el regreso voluntario, tras el aumento de detenciones de migrantes indocumentados. Cambios en la sociedad norteamericana. Gracias al aumento de mexicanos que se quedaban a residir en Estados Unidos, fue más notorio, llegando a formar grandes comunidades. El gobierno y la sociedad sufrieron de diversos cambios. Se vivió una tensión económica y social. Dentro de las acciones se buscó implementar otras estrategias para encontrar una solución a este problema y así poder controlar la emigración indocumentada, enfocándose principalmente en la seguridad en la frontera. Sin embargo, la mayoría de estas no se llevó a cabo. Se creó también un acuerdo que buscaba ser justo y mantener un equilibrio entre los trabajadores, cosechadores, campesinos migrantes, latinos, nacionalistas y empleadores, implementando en 1987 la Ley de Reforma y Control de las Inmigraciones. La incertidumbre siguió en cuanto a la relación de Estados Unidos y México, aumentando la preocupación con la crisis económica del país en 1982. Estados Unidos presionó a México para que liberalizara su economía, llevara a cabo reformas monetarias y fiscales, redujera el tamaño del Estado y liberalizara también el comercio. Los agricultores estadounidenses se hicieron dependientes de la mano de obra mexicana, ya que era extremadamente barata. Esto llevó a la creación del programa Bracero, el cual permitía a los mexicanos ir a trabajar a Estados Unidos por un determinado tiempo y regresar a su país de origen. Este acuerdo resultaba beneficioso tanto para los estadounidenses como para los mexicanos. Los primeros obtenían una mano de obra a un costo muy bajo, mientras que los mexicanos conseguían mejores salarios y más oportunidades laborales. El programa fue una solución práctica para ambos países, pues ayudó a llenar la falta a trabajadores en las tierras estadounidenses, y a su vez ofreció una mejora significativa en la calidad de vida para los migrantes mexicanos.
Sin embargo, cuando el programa Bracero llegó a su fin, los agricultores se encontraron con un gran problema. No podían contratar trabajadores nativos de Estados Unidos para la agricultura. La mano de obra estadounidense era muy costosa y el trabajo agrícola ya estaba estigmatizado como un empleo solo para inmigrantes, especialmente mexicanos. Por lo tanto, los agricultores recurrieron nuevamente a los mexicanos, pero sin el marco legal del programa, lo que dio paso al inicio de la migración indocumentada masiva. A medida que los mexicanos trabajaban en Estados Unidos, muchos se dieron cuenta de la calidad de vida que se podía alcanzar en ese país. Esto cambió su perspectiva, ya que no solo querían trabajar por un tiempo limitado, sino que deseaban quedarse permanentemente e incluso traer a sus familias para una mejor vida. Esta situación generó una creciente presión sobre el gobierno de Estados Unidos, que, al notar el incremento de migrantes y la intensificación de la permanencia ilegal, impuso nuevas reglas mucho más estrictas para evitar que los mexicanos cruzaran la frontera. Entre estas medidas se incluyó la reducción en emisión de visas, lo cual dificultó aún más el acceso legal para los migrantes. Estas políticas restrictivas no hicieron más que intensificar la migración indocumentada. Ante las nuevas barreras, los migrantes mexicanos comenzaron a buscar nuevas formas de cruzar a la frontera, aunque muchas de ellas eran ilegales y peligrosas. De este modo, la migración indocumentada se desbordó, convirtiéndose en un fenómeno mucho más complejo y difícil de controlar. De 1965 a 1985 se detectó que los migrantes seguían una serie de pasos bien establecidos para migrar a Estados Unidos. Este proceso, aunque variaba en algunos detalles, consistía principalmente en salir de México con el objetivo de cruzar la línea fronteriza hacia Estados Unidos. Una vez cruzada la línea fronteriza, se establecían en alguna ciudad o zona rural donde podían encontrar trabajo, principalmente en el campo, debido a la alta demanda de mano de obra en ese sector. Tras conseguir empleo, los migrantes generaban dinero que en su mayoría enviaban a sus familias a México para apoyarlas económicamente. Una vez que habían ahorrado suficiente dinero, muchos de estos migrantes regresaban a su país de origen, con la intención de descansar y reunirse con sus seres queridos. Este ciclo se repetía muchas veces, ya que la necesidad de trabajar en Estados Unidos era constante y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus familias en México motivaba a los migrantes a regresar una y otra vez. De este modo se generó un patrón migratorio en el que las personas buscaban oportunidades laborales de manera periódica, sin llegar a establecerse permanentemente en un país vecino. En el periodo de 1985 al año 2000, la situación de los migrantes indocumentados comenzó a ser más compleja y las autoridades implementaron varias estrategias para tratar de controlar el flujo migratorio. Una de las medidas más destacadas fue el programa de regreso voluntario, que buscaba ofrecer una opción a los migrantes para regresar a su país sin enfrentar situaciones legales, a fin de evitar el aumento de las detenciones y deportaciones. A esta altura ya era bastante evidente que la cantidad de migrantes indocumentados en Estados Unidos estaba creciendo de manera significativa, lo que provocaba tensiones tanto en el gobierno como en la sociedad estadounidense. La creciente presencia de inmigrantes generaba problemas económicos y sociales, pues muchas personas sentían que los trabajos disponibles se veían saturados, mientras que otros se preocupaban por la seguridad en la frontera. Para intentar controlar esta situación, el gobierno estadounidense centró sus esfuerzos en reforzar la seguridad en la frontera y diseñar políticas que permitieran regular la migración sin afectar la economía del país. Como resultado, se llegó a un acuerdo que intentaba equilibrar las necesidades de los trabajadores migrantes, los empleadores y los sectores más nacionalistas, logrando establecer una estrategia más organizada para manejar la migración sin causar un impacto negativo en la sociedad ni en la economía de Estados Unidos. Este acuerdo se presentó un paso importante en la búsqueda de una solución a la compleja realidad de la migración, aunque los desafíos continuaron a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de esas políticas y acuerdos, la migración indocumentada continúa siendo un desafío complejo. La falta de oportunidades en México, sumada a la demanda constante de mano de obra barata en Estados Unidos, mantuvo el flujo migratorio activo. Este fenómeno no solo afectó a ambos países en términos económicos, sino que también generó una transformación cultural y social significativa, especialmente en las comunidades fronterizas. En conclusión, el proceso migratorio entre México y Estados Unidos refleja la búsqueda constante de mejores condiciones de vida por parte de los migrantes mexicanos. A pesar de los obstáculos legales y económicos, la migración, más allá de ser un desafío para los gobiernos, es una respuesta a las desigualdades estructurales que persisten en ambos lados de la frontera.
Camila, tu dedo, ¿no? Ay, que me... A ver, Cris. Hablar... Llegó a su fin. Y los agricultores están... No, otra vez. ¿Qué buen empleo? De un... Estoy cansada. Se ve informal. No. Espera. No puedo ni agarrarme. Y ya, o sea, la primera... No, Gabriel, quítate de... Eso fue todo por nuestra parte. Suscríbanse.